Latinoamérica, y esta es la imagen del windy.com, nos muestra cómo se acerca el huracán Milton allí a Florida, cómo especialmente se acerca a la parte de Tampa el huracán Milton a esta hora, que ya ha generado una alerta en 51 condados de los Estados Unidos, incluyendo a Miami, 51 condados de Florida, incluyendo a Miami. Esto por este potente ciclón ya de categoría número 4 que avanza hacia el oeste de Florida, vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Recuerde, las autoridades han ordenado evacuaciones masivas en múltiples condados. Hablando de estos condados en alerta, inclusive Miami formaba parte de uno de ellos. Por ello, vamos a conversar con Carlos Acosta, él es periodista de la cadena Network TV y está con nosotros para conversar sobre esta situación. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras a esta hora? Muy buenas tardes, Andy. Encantado de saludarles a esta hora. Y como lo acabas de indicar, el condado Miami-Dade, que es donde nos encontramos en este momento, también se encuentra bajo situación de alerta por orden del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis. Destacamos que el estado de la Florida consta de 61 condados y, como tú lo has dicho, 51 de ellos están en alerta, siendo este condado quizá el que menos va a recibir la furia de este potente ciclón, que, como tú acabas de describir, tiene vientos sostenidos superiores a los 220 kilómetros por hora. Se espera que en horas de la noche, alrededor de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Milton esté impactando entre la zona de Tampa, que está en la costa oeste del estado de la Florida, y la zona de Sarasota, un poco más al sur. Ha sido un huracán muy variante, muy cambiante. Sí, señor. Es un huracán que apenas hace 2 días era categoría 2 y en menos de 10 horas se convirtió en categoría 5, siendo realmente un huracán grande, poderoso, lo que indicaba con relación a las órdenes de evacuación que fueron emitidas en el condado Pinellas y en el condado Hillsborough y en la ciudad de Tampa, están siendo acatadas casi en su totalidad. Por cierto que en el condado Hillsborough el sheriff le fue consultado sobre la posibilidad de las personas que no acataron la orden de evacuación, y las palabras fueron lapidarias. Dijo: si ustedes no acatan la orden de evacuación, quien se quede allí trate de dejar un documento pegado a su cuerpo para poderlo identificar después que muera. Es decir, el que no se queda, el que no se va, dijo, va a morir. ¿Y por qué? Porque no es solamente la fuerza de los vientos que supera los 200 kilómetros por hora, es también la marejada ciclónica, es quizá lo más peligroso de este huracán. La marejada ciclónica puede levantarse por lo menos unos 6, 7 y hasta 10 metros de altura, y una casa de 2 pisos, por ejemplo, va a quedar bajo las aguas. Imagínense ustedes una casa precaria de una sola planta que esté a la orilla de la costa. Eso es lo que se espera en esa zona. Ahora, Carlos, después de esta muy precisa descripción que has hecho, te consulto cómo has visto a los evacuados, es decir, allí en la zona de Miami. ¿Ves cómo la gente de Miami se está yendo a otra parte, o por el contrario, el escenario es gente de Tampa, por ejemplo, yéndose hasta donde estás tú en este momento? ¿Cuál es la situación? Es el segundo escenario que acabas de describir. Desde la noche de ayer, por la carretera interestatal 75, que viene justamente bordeando la costa oeste del estado de la Florida, Miami se ha convertido en el refugio de muchos residentes de la zona de Sarasota, Tampa, todo lo que significa esa zona que bordea la costa oeste. Incluso una zona muy cercana a Miami, que es la playa de Naples, ya entra en alerta porque el huracán, que iba directo hacia la zona norte del estado, ha hecho un pequeño viraje y ahora está un poco más al sur, lo que ha hecho que su radio de acción se amplíe. Mientras yo he estado hablando, no sé si han notado que eventualmente hay mucho viento, se calma por segundos y luego regresa. Eso cada vez va a ser más frecuente en la medida que transcurra la tarde, y el condado Miami-Dade va a ser de alguna manera el condado receptor de mucha gente que se ha venido. De cualquier manera, la orden era evacuar hasta esta hora. Claro. Ya a partir de ahora corren el riesgo de que los agarre el huracán en plena autopista, en plena carretera. Lamentable situación. ¿Y cuál es la realidad al respecto de esto? Es decir, ¿se conoce si hay personas que decidieron hacer caso omiso a esa orden de evacuación inmediata? Ayer nosotros estuvimos haciendo la cobertura del gobernador Ron DeSantis y fue vaya insistente cuando decía: tienen tiempo hasta ahora, y esto es serio, decía él.
es absolutamente serio. En el caso del condado Pineda, que es la zona que está más pegada a la costa, la gente ha acatado en su totalidad la orden de evacuación. En el caso del condado Hillsborough, que está después de 2 puentes que ya están cerrados, por cierto, hay gente que dice que esa es su única propiedad y que no piensan abandonarlo. Esas personas corren el riesgo gravísimo y certero de muerte. Incluso hay personas que tienen lo que llaman aquí casas botes, que Claro. son una suerte de palafitos, de casas que no son casas que navegan, son casas que están en el agua. Esas casas van a desaparecer si la marejada ciclónica se comporta como lo han indicado los pronosticadores, que puede tener cerca de 8, 9, 10 metros de altura. Acá lo miden en pie, están hablando de 15 pies de altura, que puede llevarse una casa de 2 plantas. Es decir, la situación en la costa oeste del estado, lo que es Sarasota, Tampa y toda la zona, por donde ya además hace 2 semanas pasó el huracán Helene. Y esa es otra característica de peligrosidad que tiene esta situación. Y te explico rápidamente. El huracán Helene es una serie de escombros que ahora, con vientos de 200, 220 kilómetros por hora, esos escombros se convierten en proyectiles que lo que consigan por el medio, vidrios, personas, lo que sea, lo van a destrozar. Es decir, esa zona es una zona que, según decía el Centro Nacional de Servicios Meteorológicos, puede convertirse, pasado el huracán, en una zona de desastre. Sí, lamentable situación, el hecho de que no han pasado ni siquiera 2 semanas completas para cuando el huracán Helen hacía sus desastres. Ahora te pregunto, con base a ese huracán, ¿cómo lo viviste desde tu lado? ¿Hubo daños significativos en tu área? ¿Se sintió el viento nada más? ¿Cómo fue el anterior huracán? En el caso de Helen, nosotros acá en el condado Miami-Dade quizá recibimos vientos de 40, 50 millas por hora aproximadamente. Estamos hablando de unos 80 kilómetros por hora aproximadamente, y algunas ráfagas de lluvia. En el caso de Milton, que es un huracán todavía más poderoso, se espera que a partir de esta noche podamos tener nosotros, o tenemos ya por orden del Centro Nacional de Huracanes, vigilancia de tormenta tropical. Lo que vamos a vivir en la zona de Miami, en el condado Miami-Dade, que es la que la gente turísticamente conoce, es una característica de tormenta tropical. Claro. Mucha agua, mucho viento y quizá alguna que otra inundación porque el suelo ya está saturado. Pero en el caso del oeste, potencia de ciclón categoría 4, 3 y va a atravesar toda la península, es decir, va a llegar también a la ciudad de Orlando, donde ya los conocidos parques temáticos de la zona fueron cerrados, el aeropuerto está cerrado. Aquí en Miami fueron suspendidas las actividades escolares desde la tarde de ayer y no serán reiniciadas sino hasta el viernes o quizá el próximo lunes. Muy bien, Carlos Acosta, gracias por estas precisiones tan completas. Compañero, te agradezco por el tiempo y a resguardarse. El viento está bastante fuerte por lo que puedo observar. Tengo una buena tarde, mucha suerte. Igual para ustedes y estaremos bien pendientes para un próximo reporte.